Nunca sentí que perteneciera a la familia Delgado. Como hija adoptiva, siempre fui la extraña, el caso de caridad que aceptaron pero nunca terminaron de querer. Durante años soporté su crueldad sutil y su rechazo abierto. La única persona que me mostró amor de verdad fue mi abuelo, don Teodoro, al que todos llamaban Teo, que ni siquiera era pariente mío por sangre. Cuando falleció, no esperaba nada de su testamento. Al fin y al cabo, como susurró mi madre adoptiva ese mismo día, ni siquiera es de la familia. Lo que ellos no sabían era que Teo había estado observando todo desde el principio, y su último acto lo cambiaría todo para siempre. Antes de contarte esta historia que parece de película, dime desde dónde estás viendo esto. Déjalo en los comentarios. Y si algo parecido te pasó en tu familia, dale like. Y suscríbete si quieres más historias de dramas familiares y esa deliciosa justicia poética. Ahora, déjame llevarte al comienzo de todo. Mi nombre es Natalia Delgado, aunque a veces me pregunto si de verdad merezco ese apellido. Fui adoptada por los Delgado a los 6 años, después de perder a mis padres biológicos, Diana y Pedro Campos, en un trágico accidente de coche. Los Delgado eran una familia adinerada, respetada, de esas que parecen perfectas sobre el papel. Margarita y Ricardo Delgado ya tenían 2 hijos biológicos, Belén, que tenía 8 años cuando llegué, y Samuel, que tenía 10. Desde fuera, parecía un gesto generoso, acoger a una niña huérfana y darle una vida de comodidades. La realidad era muy distinta. Desde el primer día en aquella mansión enorme de los Delgado, me trataron como una intrusa. Margarita, mi madre adoptiva, me presentaba como nuestra hija adoptiva, con un tono que dejaba claro que no era realmente suya. Ricardo, siempre enterrado en el trabajo, apenas notaba mi existencia más allá de asegurarse de que tuviera lo mínimo necesario. Era evidente que me habían adoptado para mejorar su imagen pública, no por amor. Mis hermanos no eran mejores. Belén odiaba compartir la atención y solía olvidarse accidentalmente de invitarme a juegos o salidas. Samuel era más cruel, escondía mis cosas o me contaba historias sobre cómo los niños adoptados eran devueltos si no eran lo bastante buenos. Pasé mi infancia caminando sobre cáscaras de huevo, intentando ser lo suficientemente perfecta para que no me abandonaran, para que me quisieran. La única persona que me ofreció cariño genuino fue don Teodoro, Teo, el padre de Ricardo. Ni siquiera era mi abuelo de sangre, pero desde el primer momento me trató como si fuera su nieta de verdad. La sangre no hace a una familia, pequeña, me dijo una vez, posando su mano curtida en mi hombro. El amor sí. Y de eso me sobra para ti. Teo era distinto al resto de los Delgado. Mientras ellos vivían pendientes de las apariencias y del que dirán, él valoraba la integridad, el trabajo duro y la bondad. Había fundado Industrias Michey desde cero, convirtiéndola en un emporio multimillonario. Podría haber sido arrogante por todo lo que había logrado, pero en lugar de eso, era humilde y generoso. Cuando me costaban las matemáticas y Belén se negaba a ayudarme, Teo se sentaba conmigo horas enteras hasta que lo entendía. Cuando a Samuel le regalaron una bici nueva y a mí me dijeron que no necesitaba una, Teo apareció al día siguiente con una bicicleta en mi color favorito. Y cuando cumplí 16 y mi fiesta fue una cena fría con mis padres, mientras que la de Belén había sido una celebración con más de 100 invitados. Teo me llevó ese fin de semana a Madrid. Vimos obras de teatro, fuimos a museos. Pero más allá de los regalos, me dio algo más valioso: conocimiento y confianza. Me llevaba a su oficina los fines de semana y me explicaba el negocio familiar con la misma seriedad que usaba con sus ejecutivos. Me hablaba de inversiones, del mercado, de ética empresarial. Me presentaba a sus socios y colegas como si yo fuera parte real del legado. Tienes cabeza para los negocios, Natalia, me decía con los ojos brillantes de orgullo. Mejor que cualquiera de ellos, si me preguntas. Y yo sabía a quiénes se refería con ellos. Belén no mostraba interés por la empresa, más allá del estilo de vida que le daba. Samuel sí mostraba algo de curiosidad, pero no tenía la disciplina para aprender de verdad. Ricardo, mi padre adoptivo, era el CEO, pero siempre tomaba el camino fácil, sin innovar ni arriesgar como lo hacía Teo. A medida que crecí, la brecha entre mí y el resto de los Delgados se hizo más profunda. Me esforcé en los estudios, gané becas universitarias, incluso teniendo acceso al dinero de la familia. Quería demostrar que podía salir adelante por mí misma. Estudié negocios y marketing,
Me gradué con honores mientras Belén dejaba los estudios para ser influencer y Samuel apenas conseguía terminar la carrera de comunicación. Después de la universidad, elegí seguir mi camino, sin entrar a la empresa familiar donde sabía que nunca sería aceptada del todo. A los 28 años, trabajaba como ejecutiva de marketing en una pequeña pero prometedora agencia, vivía en un piso modesto y apenas tenía contacto con los Delgado. Solo llamaba a Teo con regularidad y lo visitaba en su residencia privada, no en la mansión familiar. Era el único lazo que me importaba conservar. Hasta que recibí la llamada que rompió mi mundo. Teo había fallecido mientras dormía, a los 85 años. Aunque sabía que había vivido una vida plena, el dolor fue devastador. Perdí al único que me amó por quien yo era. No por lo que podía hacer por él ni por cómo lo hacía quedar ante los demás. Lo que no sabía entonces era que Teo todavía tenía una última lección para todos, y estaba a punto de cambiarlo todo. La mansión de los Delgado se alzaba imponente frente a mí, con sus columnas y sus jardines perfectamente cuidados, tan intimidante como la recordaba de niña. No había pisado esa propiedad en casi 4 años. No desde aquella desastrosa Navidad en la que Margarita, mi madre adoptiva, me olvidó accidentalmente al hacer la foto familiar. Ahora, vestida con un sencillo vestido negro que me parecía demasiado simple comparado con lo que sabía que llevaría el resto de la familia, me preparé para enfrentarme a ellos una vez más. Ramón, el jardinero anciano que solía darme galletas cuando me escondía de las amigas crueles de Belén, fue el primero en verme. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa triste mientras se acercaba. «Señorita Natalia, me alegra verla, aunque ojalá fuera en otras circunstancias», dijo, dándome un breve abrazo. Él la adoraba, ¿sabe? Contuve las lágrimas. «Gracias, Ramón. Fue el mejor hombre que he conocido. Están todos dentro. Llegaron ayer, y ya están revisando sus cosas». El tono de desaprobación en su voz era imposible de ignorar. Respiré hondo, asentí y me dirigí hacia la puerta principal. No me molesté en tocar el timbre. A pesar de todo, esta también había sido mi casa. El gran vestíbulo estaba lleno de voces. Algunas lloraban exageradamente, otras susurraban con ansiedad sobre arreglos, herencias y bienes. Vi a Margarita primero. A sus 58 años, seguía siendo una mujer impresionante, con el pelo rubio perfectamente peinado, incluso en medio del supuesto duelo. Daba instrucciones al personal sobre los arreglos florales. Me vio y se detuvo un segundo. Su expresión pasó fugazmente de molestia a esa simpatía ensayada que siempre mostraba ante los demás. «Natalia, viniste». Ni un abrazo. Ni un apretón de manos. Solo el reconocimiento seco de mi presencia. «Hola, Margarita. Vine en cuanto me enteré. Bueno, la ceremonia es mañana. Tu habitación está como la dejaste, aunque puede que haya algunas cosas de Belén guardadas allí ahora». Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció desde el despacho de Teo. Lucía agotado. Había envejecido notablemente desde la última vez que lo vi. Su pelo, antes oscuro, estaba casi completamente canoso, y las arrugas marcaban profundamente su rostro. «Natalia», asintió con frialdad. «Qué bueno que hayas venido». Y eso fue todo. Ni una sola palabra de consuelo. Ninguna muestra de que ambos habíamos perdido a alguien importante. Solo formalidades entre desconocidos. El incómodo momento se vio interrumpido por un grito agudo desde la escalera. «Natalia. No me lo creo. ¿De verdad viniste?» Belén bajó con dramatismo, vestida con un elegante vestido negro de diseñador, claramente elegido para resaltar su figura, no para expresar luto. Me lanzó un par de besos al aire, cuidando de no estropear su maquillaje impecable. «Estábamos diciendo que no sabíamos si vendrías, con lo distante que has estado. No podía perder la oportunidad de despedirme de abuelo», dije en voz baja. «Bueno, tampoco es que fuera tu verdadero abuelo», respondió una voz arrastrada, proveniente del rincón donde estaba el carrito del bar. Samuel, ya con una copa en la mano a las 11 de la mañana, alzó su vaso en un brindis sarcástico. Pero siempre tuvo debilidad por los recogidos de la calle. Me estremecí, pero no dije nada. Por esto me había alejado. Cada interacción era un recordatorio de que no pertenecía, de que era una intrusa llevando un apellido que no me correspondía por nacimiento. Las siguientes horas fueron un desfile de encuentros dolorosos.
El tío Gerardo, hermano menor de Ricardo, me miró de arriba abajo y comentó: «Veo que sigues vistiéndote en tiendas de segunda. Podrías haberte esmerado un poco más para el funeral de don Teodoro, niña». La tía Victoria, hermana de Margarita, apenas me dirigió la palabra, salvo para decir: «Supongo que Teodoro hubiera querido que vinieras». Como si mi presencia fuera una concesión, no un derecho. Mis primos, Tania y Carlos, ambos de mi edad, al menos asintieron con educación, aunque más tarde oí a Tania decirle a alguien: «Es la adoptada. No es realmente familia, ya sabes». Cada una de esas frases me devolvía a recuerdos de infancia, cuando me sentaban en la mesa de los niños mientras mis primos ya compartían la de los adultos. Cuando se olvidaban de incluirme en las salidas al teatro. Cuando escuchaba a Margarita decirle a sus amigas que me estaba adaptando bien, considerando de dónde venía, como si yo viniera de algún lugar miserable, en lugar de un hogar amoroso destrozado por la tragedia. Después de una hora, escapé al jardín. Encontré un banco medio oculto bajo un sauce llorón, mi escondite de niña. Ramón me encontró allí, llevando una bandeja pequeña con té. «Pensé que tal vez te vendría bien», dijo con amabilidad. «Pueden ser bastante difíciles de aguantar todos juntos». «Gracias». Acepté la taza con gratitud. ¿Cómo fue al final? Ramón se sentó a mi lado con un suspiro. En paz, diría yo. No sufrió. Se durmió, y no despertó. Hablaba de ti constantemente, ¿sabes? Siempre preguntaba si sabía algo tuyo. ¿Cómo estabas? Lo llamaba todos los domingos. Respondí con un nudo en la garganta. Iba a verlo siempre que podía. Él lo sabía. Decía que eras la única que se preocupaba por él, no por lo que pudiera darles. Sus ojos reflejaban una comprensión silenciosa. Los demás han estado aquí desde que enfermó. Pendientes, pero hablando de la empresa, de las propiedades. Ni uno preguntó cómo se sentía o qué quería. Nos quedamos en un silencio compartido, hasta que una joven vestida con traje profesional se acercó a nosotros. «Señorita Delgado», dijo con voz suave, «soy Clara Torres, la asistente personal del señor Teodoro. Él dejó algo para usted». Indicó que debía leerlo en privado antes de la lectura oficial del testamento mañana. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en la inconfundible letra de Teo. Fue muy claro al respecto. Dijo que debía leerlo a solas antes de cualquier otra cosa. Le di las gracias y esperé a que tanto ella como Ramón se alejaran antes de abrir el sobre con los dedos temblorosos. «Mi queridísima Natalia. Si estás leyendo esto, es porque ya me habré ido a esa gran sala de juntas en el cielo. No te aflijas demasiado. He tenido una buena vida. Te escribo para prepararte para lo que viene. Mañana será difícil. La familia mostrará su verdadera cara, como siempre hacen cuando hay dinero de por medio. Pero yo los he estado observando durante años. Tomando nota. Poniendo Nunca a prueba sentí su que carácter. perteneciera a la Tú familia nunca me Delgado. decepcionaste. Como hija adoptiva, Desde el momento siempre en que fui la Ricardo y extraña. Margarita te El trajeron caso a de casa, caridad que vi algo aceptaron pero especial nunca en ti. terminaron de querer. No solo inteligencia, Durante años sino soporté también compasión, integridad y coraje. Me recuerdas a mí a tu edad. Pero mejor. Porque tú lograste seguir siendo buena, a pesar de haber tenido 1000 razones para no serlo. Mañana, confía en Lorenzo. Él conoce mis deseos. Y recuerda, a veces el mayor legado no es lo que dejas atrás, sino a quién se lo dejas. Con todo mi cariño. Tu viejo gruñón. Leí la carta 3 veces, intentando descifrar su verdadero significado. Parecía insinuar que algo importante se revelaría con el testamento, pero sin dar detalles concretos. Lo que estaba claro era que Teo quería que estuviera preparada para una batalla. Guardé la carta cuidadosamente en mi bolso, me enderecé y regresé a la casa. Una mezcla de presentimiento y pena se arremolinaba en mi pecho. El día del funeral amaneció brillante y despejado, casi ofensivamente hermoso para una ocasión tan solemne. La ceremonia se celebró en la iglesia de San Marcos, donde las familias Delgado y Michei habían asistido durante generaciones. El enorme templo de estilo gótico estaba abarrotado, testimonio de la enorme influencia de Teo tanto en los negocios como en la filantropía. Desde mi asiento en la primera fila, observaba a la gente entrar, socios empresariales con trajes impecables, políticos a los que había apoyado, directores de fundaciones beneficiadas por su generosidad y, por supuesto, la familia.
Los Delgado y los Michey ocupaban las 3 primeras filas, un mar de ropa negra de diseñador y lágrimas estratégicamente colocadas. Margarita entró del brazo de Ricardo, con el rostro perfectamente compuesto en una expresión de dolor digno que sabía era completamente falsa. En todos los años que viví bajo su techo, nunca la vi mostrar verdadero afecto por Teo. Detrás de ellos, Belén ya se secaba los ojos con un pañuelo bordado con sus iniciales, aunque su maquillaje seguía intacto. Samuel llegó después, incómodo en su traje, los ojos levemente enrojecidos por el alcohol de la noche anterior. El tío Gerardo y la tía Victoria encabezaban la procesión de parientes lejanos, asintiendo solemnemente a los conocidos conforme pasaban. La iglesia murmuraba, pero no sobre la vida o el legado de Teo. Las conversaciones eran susurros de especulación sobre su fortuna. Incluso allí, rodeados de vitrales y palabras sobre la eternidad, el dinero seguía siendo el centro de todo. Me senté un poco apartada de ellos, sola con mi dolor verdadero. Mientras el sacerdote hablaba de los logros de Teo, mi mente se llenaba de recuerdos reales. La primera vez que me enseñó a pescar, en la casa del lago, cuando tenía 8 años. Su paciencia cada vez que se enredaba mi anzuelo. Cómo fue el único que asistió a mi campeonato de debate en el instituto, cuando nadie más de la familia se molestó en ir. Su voz al teléfono, hace solo 2 semanas, diciéndome que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Varios familiares dieron discursos. Ricardo habló de la visión empresarial de Teo y del imperio que había levantado. El tío Gerardo contó anécdotas de infancia que, casualmente, siempre terminaban resaltando lo listo que era él. Belén compartió la historia de cómo Teo le compró su primer coche, olvidando convenientemente que fue después de haber destrozado el anterior conduciendo borracha. Nadie me pidió que dijera unas palabras. No debería haberme dolido, después de tantos años de exclusión, pero lo hizo. Tras la ceremonia, durante la recepción en la mansión de los Delgado, escuché fragmentos de conversaciones que me revolvieron el estómago. Solo el edificio Michey en el centro debe valer más de 50 millones, decía Gerardo a un conocido, sin poder ocultar la emoción. Y eso sin contar las acciones de la empresa. Estoy pensando en reformar la Casa del Lago, en cuanto sea oficialmente mía, comentó otro, ya como si fuera un hecho consumado. Victoria le hablaba a su diseñadora de interiores, que por lo visto había sido invitada solo para esa conversación. Teodoro nunca tuvo buen gusto para la decoración. No muy lejos, escuché a Margarita conversando con una mujer que reconocí como su compañera de bridge. Ha sido tan duro cuidarlo estos últimos meses. Mentía con suavidad. La verdad era que Teo se había negado rotundamente a vivir con alguno de sus hijos durante su enfermedad. Prefirió quedarse en su propia casa con personal de enfermería contratado. Pero claro, la familia es la familia, añadió Margarita con énfasis. Bueno, la familia de verdad. Sus ojos se desviaron hacia mí con clara intención. Ni siquiera es de la familia, susurró, lo bastante alto como para asegurarme de que yo lo oyera. No sé por qué se hace la afectada, no es como si tuviera derecho a nada. La otra mujer murmuró algo en tono de consuelo. Me alejé con las mejillas ardiendo. Y de pronto, cara a cara con Belén, rodeada de sus amigas del club social. Natalia, dijo, su voz empapada de dulzura fingida. Justo hablábamos de la lectura del testamento de abuelo mañana. Imagino que vendrás. Aunque no te hagas muchas ilusiones. Abuelo era muy tradicional respecto al legado familiar. No espero nada, Belén. Le respondí con sinceridad. Solo quiero respetar su voluntad. Sea la que sea. Qué noble, dijo con una sonrisa torcida. Pero claro, es fácil ser filosófica cuando sabes que no te va a tocar nada. Me alejé solo para toparme con Samuel junto al bar, trabajando ya en lo que no era claramente su primer trago del día. Hola, hermanita, dijo, usando el término como si fuera un insulto. ¿Quieres un trago? Tal vez ayude a digerir la decepción de mañana. Estoy bien, gracias. Siempre tan correcta, se inclinó hacia mí, su aliento impregnado de alcohol. Todos sabemos que solo estabas detrás del viejo porque esperabas cobrar algo. Llamarlo, visitarlo, muy obvio todo. No tienes ni idea de lo que fue mi relación con él. Claro, claro, agitó la mano como si apartara una mosca.
Solo no montes un numerito cuando leas el testamento y te toque alguna joyita simbólica mientras el resto recibimos lo que nos corresponde. Ya no aguantaba más. Me escabullí al despacho de Theo, la única habitación de esa casa que siempre fue un refugio. Seguía intacto desde su muerte. Los libros de cuero, el aroma tenue a tabaco de pipa, las fotos perfectamente ordenadas sobre el escritorio. Tomé un portarretratos plateado que contenía una foto de ambos en mi graduación universitaria. Él, con el brazo sobre mis hombros, orgulloso. Los dos sonriendo. Al fondo, casi imperceptibles, los Delgado. Separados. Con caras neutras, como mucho. También tenía esa foto en su despacho del edificio, dijo una voz conocida. Me giré. En la puerta estaba Lorenzo Benítez, abogado de Theo y su amigo de toda la vida. Alto, elegante, con el pelo ya plateado, Lorenzo siempre me había tratado con el mismo respeto que al resto de la familia. Hablaba de ti constantemente, continuó, entrando. De tus logros, de tu integridad. Estaba inmensamente orgulloso de ti, Natalia. Gracias, susurré, dejando la foto de nuevo en su sitio. Eso significa mucho para mí. Mañana será un día difícil, dijo, repitiendo las palabras de la carta de Theo. Pero él sabía exactamente lo que hacía. Confía en eso. Con una suave palmada en mi hombro, me dejó sola con mis recuerdos, y la creciente sensación de que lo que venía sería más que el cierre formal de su legado. Sería un ajuste de cuentas. Las oficinas de Benítez, Correa y Asociados ocupaban la última planta de un edificio moderno en el centro, con vistas panorámicas de la ciudad que Theo ayudó a construir. Llegué temprano, vestida con una falda negra recta y una blusa sobria, profesional pero discreta. La recepcionista me indicó una sala de reuniones donde Lorenzo revisaba unos documentos. Natalia, gracias por venir antes de tiempo, me saludó, indicándome una silla. Antes de que lleguen los demás, Theo me pidió que repasáramos algunos temas en privado. Su carta decía que debía confiar en usted, dije mientras me sentaba. Lorenzo asintió. Theo y yo fuimos amigos durante más de 40 años. Sé exactamente lo que quería. Y, más importante aún, por qué lo quería. Me deslizó una carpeta por la mesa. Estos son documentos que Theo quería que revisaras antes de la lectura. Detallan ciertos aspectos de su planificación patrimonial, directamente relacionados contigo. Abrí la carpeta y encontré documentos legales complejos sobre la estructura corporativa de Industrias Michei, planes de sucesión, y un sobresellado con la inscripción Abrir en privado, en la letra de Theo. Theo hizo cambios significativos en su testamento hace 5 años, explicó Lorenzo. Después de lo del evento de Navidad en la empresa. El estómago se me encogió al recordar. Había sido la última vez que intenté trabajar directamente con la familia. Theo me había ofrecido un puesto junior en el departamento de marketing. Lo acepté, a pesar de mis dudas. En la fiesta de Navidad, Samuel, borracho, anunció a todos que yo estaba allí por caridad y para desgravaciones fiscales. Cuando intenté defenderme, Margarita me apartó y me susurró que debía saber cuál era mi lugar y estar agradecida por lo que me habían dado, en lugar de estar siempre queriendo más. Renuncié al día siguiente. Theo estaba furioso por cómo te trataron, continuó Lorenzo. No solo entonces. Durante años. A partir de ahí, empezó a observarlos más de cerca. A ponerlos a prueba. Theo diseñó situaciones de negocio, oportunidades de inversión, dilemas éticos. Todo con el objetivo de revelar el verdadero carácter de cada uno. Y tomó notas minuciosas de sus reacciones. La expresión de Lorenzo se volvió sombría. Los resultados fueron reveladores. Antes de que pudiera explicarme más, la recepcionista anunció que el resto de la familia había llegado. Lorenzo me pidió que esperara en una sala contigua hasta que me llamara. Otra instrucción específica de Theo. A través de la delgada pared escuchaba sus voces. Margarita, quejándose del tráfico del centro. Ricardo comentando una adquisición reciente con el tío Gerardo. Belén describía un retiro en un spa que planeaba una vez que todo esto se resuelva. A medida que llegaban más familiares, las conversaciones se tornaban más descaradas. La casa de Aspen necesita una renovación seria, decía Victoria. Espero que mi parte alcance para cubrirlo.
Ya hablé con los miembros de la Junta sobre mi visión para Industrias Michei, presumía Gerardo. Soy el miembro de la familia con más experiencia en el mundo empresarial. Tiene sentido que yo tome el liderazgo. El viejo más vale que me haya dejado suficiente para saldar mis deudas, murmuraba Samuel a alguien, probablemente a su primo Javier. Hay gente que ya me está respirando en la nuca por los pagos. La voz de Belén atravesó el ruido. Papá ya me prometió la villa del sur de Francia. Llevo años detrás de esa casa. Su codicia desnuda me revolvió el estómago. Nadie mencionó el legado de Theo más allá de los bienes materiales. Ninguno reconoció los valores que representaba ni el ejemplo que había dado. Para ellos, su muerte no era más que un traspaso de riqueza. Yo pensaba en las lecciones que Theo me dio de niña. En cómo me llevaba los sábados a su oficina para explicarme conceptos complejos de forma que pudiera entenderlos. El mayor error en los negocios, me dijo una vez, es pensar que todo se trata de dinero. No lo es. Se trata de personas, relaciones y valores. Quien olvida eso está destinado al fracaso, aunque gane millones en el corto plazo. Recordé aquel verano en el que montamos un puesto de limonada juntos, que convirtió en una lección sobre cadenas de suministro, atención al cliente y márgenes de beneficio. Mientras Margarita se avergonzaba de que el director general de Industrias Michei ayudara a una niña a vender limonada en una esquina, Theo lo vivía como un proyecto empresarial en toda regla. Mi momento de reflexión se interrumpió cuando se abrió la puerta de la sala. Lorenzo estaba allí, con el rostro sereno, imposible de leer. Es hora, Natalia. Theo dejó instrucciones muy específicas para este momento. Respiré hondo y lo seguí hasta la sala principal de reuniones, donde cada mirada se volvió hacia mí, entre confundida y molesta. ¿Por qué estaba ella en una sala separada? Exigió saber Margarita. ¿Qué está pasando, Lorenzo? Todo se explicará en su debido momento, respondió con calma, indicándome una silla justo frente a la familia. Una separación física, que reflejaba perfectamente la distancia emocional que siempre existió entre nosotros. Al sentarme, escuché a Margarita susurrarle a Ricardo con evidente desprecio. Ni siquiera es de la familia. No sé por qué la tratan con tanta deferencia. Algunos se rieron entre dientes. Vi a Belén poner los ojos en blanco, exageradamente. La humillación era un sentimiento familiar, pero esta vez, algo era distinto. Lorenzo, de pie al frente de la mesa, captó la atención de todos. Me dirigió un pequeño gesto, apenas perceptible. Un aliento silencioso. Sea lo que fuera lo que venía, me sentí más preparada. Damas y caballeros, comenzó Lorenzo con tono solemne. Estamos aquí reunidos para ejecutar el testamento del señor Teodoro Jaime Michei. Antes de comenzar, continuó, debo aclarar que Theo revisó profundamente su testamento hace 5 años, añadiendo varias cláusulas en los años siguientes. Todos los documentos han sido firmados y legalizados conforme a la ley. Los miembros de la familia se removieron en sus asientos con impaciencia. El tío Gerardo miró el reloj. Belén escribía un mensaje por debajo de la mesa. Empezaré con las disposiciones personales, anunció Lorenzo, abriendo un documento grueso. A su jardinero de toda la vida, Ramón Varela, Theo le deja su colección de orquídeas raras y la suma de 50.000 euros. Las cejas se alzaron en la mesa. Para ellos, esa cifra era excesiva para un jardinero. Pero yo sabía que Ramón había sido su amigo durante más de 30 años, no un simple empleado. Lorenzo continuó leyendo una lista de objetos personales. Margarita recibió el collar de perlas de la madre de Theo. Ricardo, una colección de libros de primera edición. Belén, el tocador antiguo de su abuela. Samuel recibió la colección de relojes vintage de Theo. A los familiares extendidos se les asignaron objetos sentimentales de poco valor monetario. Con cada reparto, la tensión crecía. Esto no era lo que habían venido a buscar. Aún no se mencionaban acciones, propiedades ni la cartera de inversiones. ¿Y el resto? Interrumpió Gerardo finalmente. ¿Las acciones? ¿Las propiedades? Lorenzo lo miró por encima de las gafas. Estoy siguiendo el orden que Theo especificó. Si me permiten continuar. Procedió a detallar las donaciones benéficas, sumas importantes a causas que Theo había apoyado toda su vida. Para entonces, Margarita jugueteaba nerviosamente con su collar, y Ricardo había aflojado un poco su corbata.
Ahora, respecto a Industrias Michei y el grueso del patrimonio del señor Michei, dijo Lorenzo, provocando que todos se inclinaran hacia adelante. Theo dejó instrucciones muy claras sobre la sucesión y la propiedad. Por fin, murmuró Samuel. Lorenzo dejó el documento anterior a un lado y tomó otro nuevo. Teodoro tomó una decisión que puede sorprender a algunos, pero que meditó durante años. Escogió a su sucesor basándose en el carácter, la capacidad y el compromiso con los valores sobre los que construyó esta empresa. Ricardo se enderezó en su silla, esperando escuchar su nombre. Gerardo también lo hizo. El paquete accionario mayoritario de Industrias Michei, que representa el 85% de las acciones de la empresa, valorado aproximadamente en 2.400 millones de euros, junto con las propiedades principales, el edificio Michei, la Casa del Lago, la villa en el sur de Francia y la residencia principal de Theo. Lorenzo hizo una pausa, mirándome directamente. Son heredados por Natalia Elizabeth Delgado. El silencio fue absoluto. Durante varios segundos, nadie se movió. Nadie habló. El anuncio flotaba en el aire como una bomba que aún no explotaba. Y entonces, estalló el caos. «Esto es absurdo», gritó el tío Gerardo, con el rostro rojo de furia. «Ni siquiera es de sangre», chilló la tía Victoria. Ricardo seguía paralizado, su rostro grisáceo. A su lado, Margarita se tambaleó antes de desplomarse contra él. «No lo entiendo, repetía, como un mantra. Belén se puso de pie de golpe, tirando su silla al suelo. «Esto es un error. Ella lo manipuló. Ha estado maquinando esto durante años». Samuel derramó un vaso de agua sobre la mesa, mirándome con odio puro. «Maldita víbora», escupió entre dientes. Yo me quedé inmóvil, igual de atónita que ellos. ¿Cómo podía ser verdad? Theo siempre me mostró cariño y apoyo, sí, pero ¿todo su legado? ¿La empresa? No tenía sentido. Lorenzo alzó las manos, pidiendo silencio, pero los gritos continuaban. Acusaciones, amenazas, furia. «Lo impugnaré», rugió Gerardo. «Ningún tribunal permitirá esta barbaridad». «Seguro la manipuló cuando ya estaba senil», acusó Margarita, transformando su conmoción en veneno calculado. Lorenzo tomó un mando a distancia de la mesa. Theo anticipó sus reacciones, dijo con voz alta, sobre el bullicio. Y dejó un mensaje grabado. En ese momento, la pared detrás de Lorenzo se deslizó y reveló una pantalla enorme. Al encenderse, el escándalo fue apagándose. Todos giraron la mirada hacia la imagen de Theo, grabada tal vez 6 meses atrás. Se lo veía frágil, pero con los ojos claros, la voz firme. «Hola, familia», dijo. «Si están viendo esto, es porque Lorenzo les ha comunicado mi decisión sobre la sucesión de Industrias Michei y el reparto de mis bienes. Imagino que algunos estarán sorprendidos. Otros, enfadados. Tal vez todos se pregunten por qué dejé la mayor parte de mi fortuna a Natalia, en vez de a mi verdadera familia». Hizo las comillas con los dedos al decir verdadera. Varios se removieron incómodos. Durante los últimos 5 años, llevé a cabo lo que podríamos llamar un experimento prolongado. Después de ver cómo trataron a Natalia en la fiesta de Navidad de la empresa, entendí que tenía que ser más deliberado con mi legado. Comencé a probar a cada uno de ustedes, presentando problemas de negocio, dilemas éticos y oportunidades para demostrar carácter. Los familiares se miraban unos a otros, desconcertados. «Ricardo, cuando te pregunté si reducirías beneficios para aumentar las ganancias a corto plazo, estuviste de acuerdo sin considerar el impacto en los empleados. Margarita, te presenté al hijo de nuestro conserje. Solo pedía una carta de recomendación para la universidad. Lo ignoraste, porque su padre no era importante. Samuel, te di 3 oportunidades para liderar pequeños proyectos. En todas, delegaste el trabajo y te atribuiste el mérito. Belén, te ofrecí financiar una iniciativa benéfica a tu elección. Fundaste una organización que gastó más en fiestas de lanzamiento que en ayudar a nadie. El rostro de Theo en la pantalla se endureció. Aunque era una grabación, nadie pudo sostenerle la mirada. Podría seguir, pero el patrón era evidente. Cuando se les dio la oportunidad de demostrar compasión, ética o esfuerzo, la mayoría falló. Las excepciones fueron Natalia, y, en menor medida, el joven Javier, que al menos mostró algo de potencial.
Se inclinó hacia la cámara. Lo que ninguno de ustedes sabía es que, durante los últimos 5 años, Natalia ha estado trabajando estrechamente conmigo para conocer cada rincón de Industrias Michei. Mientras mantenía su carrera propia, para evitar sus juicios, completó un MBA ejecutivo que yo financié en privado, y se reunió periódicamente con mi equipo directivo, bajo el seudónimo de Elisa Jiménez. Las estrategias de marketing que has elogiado durante los últimos 2 años, Ricardo, fueron obra de Natalia, continuó Theo en el vídeo. El plan de reestructuración que aprobó el Consejo el trimestre pasado, también fue de ella. Mi corazón latía con fuerza mientras las piezas comenzaban a encajar. El trabajo de consultoría que Theo me había pedido, las reuniones con empresarios que nunca usaban mi nombre real, los cursos que insistía en que hiciera, todo había sido preparación. Natalia ha demostrado todas las cualidades que valoro, prosiguió Theo: inteligencia sin arrogancia, ambición sin crueldad, compasión sin debilidad. Entiende que los negocios no se tratan solo de beneficios. Se trata de crear valor, apoyar a las comunidades, y dejar un legado positivo. Su expresión se suavizó al dirigirse a mí. Natalia, sé que esto también es un shock para ti. Mantuve todo esto en secreto porque quería protegerte de las represalias, hasta que fuera demasiado tarde para que alguien interfiriera. Tengo plena confianza en tu capacidad para liderar Industrias Michei hacia el futuro. El equipo ejecutivo conoce mi decisión y te respalda completamente. Entonces Theo volvió a mirar hacia el resto de la familia. Para el resto de ustedes, esto no lo hice por rencor. Cada uno recibirá un fondo fiduciario generoso que les garantizará una vida cómoda. Pero Industrias Michei merece un liderazgo que encarne sus valores, no solo su ADN. La sangre te hace pariente. El comportamiento te hace familia. Y Natalia, con sus acciones, no con su nacimiento, ha demostrado ser el miembro más digno de mi familia. La pantalla se apagó, dejando la sala sumida en un silencio sepulcral. Lorenzo encendió las luces y me miró. Natalia, como nueva accionista mayoritaria y presidenta de Industrias Michei, ¿te gustaría decir unas palabras? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Había sorpresa, rabia, y en algunos, una chispa de cálculo. En ese instante comprendí que tenía 2 opciones. Podía rechazar la herencia, escapar de la familia que nunca me quiso, y volver a mi vida tranquila. O podía aceptar el último regalo de Theo. No solo riqueza, sino propósito. Responsabilidad. Y, quizá lo más importante, justicia. Me levanté despacio y me acerqué a la cabecera de la mesa. El lugar que ahora era mío. Creo que mi abuelo ya ha dicho todo lo que debía decirse hoy, declaré con calma. Acepto las responsabilidades que me ha confiado. Lorenzo, por favor, continúa con el resto de los procedimientos. Tomé asiento. Y vi cómo el color se desvanecía del rostro de mis padres adoptivos. Las expresiones a mi alrededor iban de la incredulidad al horror, y al odio. Pero por primera vez en mi vida, entre los Delgado, no sentí la necesidad de disculparme por existir. Ni de hacerme más pequeña para agradar. Theo me había visto. Me había reconocido de verdad. Y con su último acto, se aseguró de que todos los demás también tuvieran que verme. El resto de la lectura pasó en un borrón de términos legales y silencios tensos. Lorenzo explicó los fideicomisos creados para cada familiar. Lo suficientemente generosos como para mantener su nivel de vida, pero no tan amplios como para financiar sus lujos desmedidos. Las acciones de la empresa no podían transferirse durante 10 años. Las propiedades, igual. Restricciones contra la venta inmediata. Theo había pensado en todo. Cuando Lorenzo terminó la lectura, la tensión estalló de nuevo. «Esto es abuso de anciano», gritó Gerardo, golpeando la mesa con el puño. Manipuló a un hombre enfermo. «Ya llamamos a nuestro abogado», susurró Margarita, fuera de sí. «Vamos a pelear esto con todo lo que tenemos». Belén sollozaba sin control. Aunque no estaba claro si era por pena, o por la villa francesa que no iba a heredar. Esa casa era para mí. Papá me lo prometió. Samuel se levantó tambaleándose, apuntándome con el dedo. ¿Tú crees que puedes venir aquí y quitarnos todo? No eres nada. Eres nadie. Lorenzo intervino con firmeza. Debo informarles que Theo se sometió a evaluaciones psicológicas completas antes de cada modificación del testamento.
Toda la documentación es sólida e incontestable. Por cierto, incluyó una cláusula: quien impugne el testamento y pierde también su fideicomiso. Eso los hizo callar. Arriesgar millones garantizados por una remota posibilidad de obtener miles de millones no era una apuesta que la mayoría estuviera dispuesta a hacer. Entonces Ricardo, que hasta entonces no había dicho ni una palabra, habló por fin. Natalia, sé razonable. No tienes experiencia para manejar una empresa de este tamaño. El consejo no te aceptará. De hecho, interrumpió Lorenzo. Theo se reunió con el consejo hace 3 meses para discutir su plan de sucesión. Están completamente al tanto del trabajo de Natalia bajo su seudónimo y han aprobado su nombramiento por unanimidad. Mientras esta revelación se asentaba, noté cómo la actitud de la familia comenzaba a cambiar ante mis ojos. La ira y la negación fueron dando paso al cálculo y a sonrisas forzadas. Natalia, cariño, empezó Margarita, con una dulzura repentina. Todo esto ha sido muy impactante. Tal vez podríamos hablarlo en familia durante una cena. Seguro podemos llegar a algún arreglo que nos beneficie a todos. Creo que ya hemos tenido suficientes conversaciones familiares por hoy, respondí con serenidad. Lorenzo tiene listos los documentos para la distribución de los fideicomisos. Les sugiero que los revisen. La tía Victoria se me acercó entonces, con una sonrisa zalamera que nada tenía que ver con la furia de hace una hora. Natalia, querida. Siempre supe que tenías potencial. Me encantaría hablarte de unas ideas para expandir la Fundación Michei. Uno por uno se acercaron. No para disculparse por años de crueldad, sino para asegurarse un lugar en la nueva estructura de poder. Samuel preguntó por un puesto directivo. Belén sugirió un descuento familiar para usar la villa francesa. Gerardo ofreció convertirse en asesor estratégico. Los escuché a todos con la misma expresión neutral y educada que Theo siempre mostraba en sus negociaciones. Cuando terminaron, me levanté. Agradezco este repentino interés por colaborar. Pero por ahora, necesito tiempo para revisar la situación actual de la empresa y consultar con el equipo ejecutivo. Lorenzo les informará sobre cualquier decisión relacionada con sus roles en Industrias Michei. Mientras la familia recogía sus cosas con desgana, la asistente de Lorenzo apareció en la puerta. Disculpe, señora Delgado. El equipo ejecutivo está reunido en la sala de conferencias contigua, esperando su presentación como presidenta. El momento no podía haber sido más perfecto. La familia observaba, atónita, como un grupo de líderes empresariales ingresaba al pasillo, saludándome con respeto. Con su permiso, dije con serenidad, mirando a los Delgado. Tengo una empresa que dirigir. En la sala de reuniones contigua, fui recibida por los ejecutivos principales de Industrias Michei, personas que había conocido a lo largo de los años a través de Theo, aunque la mayoría solo me conocía como Elisa Jiménez. Ahora me daban la bienvenida con mi nombre real, cada uno expresando su confianza en la transición. Theo hablaba constantemente de tu visión para la empresa, dijo Elena Chen, directora financiera. Estamos entusiasmados por implementar los planes de expansión que presentaste el trimestre pasado. Tu análisis sobre las oportunidades en el mercado europeo fue impresionante, añadió Marcos Rivera, jefe de operaciones internacionales. Al Consejo le entusiasman especialmente tus iniciativas de sostenibilidad. Mientras discutíamos las prioridades inmediatas y los planes de transición, la realidad de mi nueva posición comenzaba a asentarse. Esto no era solo riqueza o reivindicación. Theo me había confiado algo que construyó desde cero, que daba trabajo a miles de personas, que era mucho más grande que cualquier drama familiar. Más tarde, cuando los ejecutivos se marcharon y solo quedaba Lorenzo, me permití por fin un momento de vulnerabilidad. ¿De verdad creía que podía hacerlo? Pregunté en voz baja. ¿Dirigir una empresa de miles de millones? Lorenzo sonrió. Theo nunca hacía nada sin total certeza. Pasó 5 años preparándote, poniéndote a prueba, observándote superar cada expectativa. Su confianza en ti no era sentimental. Estaba basada en hechos. En tus capacidades. Me entregó un archivador grueso. Aquí están las notas personales de Theo sobre ti, desde que eras niña. Léalas cuando estés lista. Tal vez te ayuden a entender más. Al salir del edificio, me sorprendió ver a Ramón esperando junto a un coche negro impecable.
El señor Teo lo organizó todo, dijo con una sonrisa cálida. Dijo que necesitarías un buen conductor. Uno que supiera cuándo quedarse en silencio y cuándo ofrecer una palabra amiga. Si me acepta, señorita Natalia, sería un honor seguir sirviéndola. Ese pequeño gesto, saber que Teo había pensado en que no estaría sola, fue lo que por fin rompió mi contención. En la intimidad del coche, con Ramón enfocado en la carretera, me permití llorar por primera vez desde que supe de su muerte. Lágrimas de duelo, sí, pero también de gratitud, de abrumo, y de algo que se sentía sorprendentemente como paz. Pasaron 6 meses en un torbellino de actividad. Industrias Michei prosperó bajo mi liderazgo. Las acciones subieron un 15% y los índices de satisfacción de los empleados alcanzaron niveles históricos. Mi primera gran iniciativa fue la creación de la Fundación Teodoro Michei para la infancia vulnerable, con un enfoque especial en niños huérfanos y familias de acogida. Una causa profundamente personal para mí. La sede corporativa también se transformó. Lo que antes era una fortaleza de acero y vidrio se volvió un espacio más humano, una guardería para los hijos de empleados, zonas comunes para que ejecutivos y personal base pudieran convivir, y un jardín en la azotea inspirado en el amor de Teo por la jardinería, cuidado por Ramón, ahora director de paisajismo. La familia, por su parte, se había dispersado para lamer sus heridas. Margarita y Ricardo se refugiaron en su casa de vacaciones en Marbella. De vez en cuando llamaban con insinuaciones disfrazadas de afecto. Natalia, cariño, gimoteaba Margarita al teléfono. Últimamente hemos pensado mucho en ti. La familia debe estar unida, ¿no crees? Ricardo tiene unas ideas geniales para expandirnos en Asia. Siempre respondía con cortesía firme. El consejo está abierto a propuestas bien estructuradas, presentadas por los canales oficiales. Belén intentó impugnar el testamento, pero desistió al recordar la cláusula que podía anular su fideicomiso. En su lugar, optó por presumir en redes de su hermana Ceo, como si siempre hubiera estado orgullosa de mí. Lo permití. Me pareció inofensivo, e incluso útil para la imagen de la empresa. Samuel sorprendió a todos. Tras su arrebato inicial, se presentó en mi oficina, nervioso. Sé que no merezco favores, dijo, inquieto en la silla. Pero quiero cambiar. Un trabajo de verdad. Sin privilegios. Puedo empezar desde abajo. Algo en su sinceridad me tocó. Lo asigné al Departamento de Responsabilidad Social. Lejos de las finanzas, pero en un lugar donde podía aprender empatía. Contra todo pronóstico, lo estaba haciendo bien. Se notaba involucrado en los proyectos comunitarios. Hasta parecía feliz. El tío Gerardo se mudó a Florida, amargado pero cómodo. La tía Victoria seguía llamando con oportunidades de inversión que siempre rechazaba con elegancia. El resto de la familia mantenía una relación distante pero cordial. Ni hostil, ni cálida. El mayor giro fue con mi primo Javier. Tras observar los cambios en la empresa, me invitó a almorzar. El abuelo tenía razón contigo, admitió. Siempre pensé que los negocios eran solo para ganar dinero. Pero viendo lo que estás haciendo, esto importa. Le ofrecí un puesto inicial en desarrollo de productos. Dejé claro que no habría trato especial. Aceptó con entusiasmo. Sin la sombra de su padre, estaba demostrando ser brillante. Hoy se cumplen 6 meses desde la lectura del testamento que lo cambió todo. Organicé una visita a la tumba de Teo. Solo yo. Llevé un ramo sencillo de orquídeas cultivadas por Ramón, descendientes de la colección original de Teo. El cementerio estaba en calma. Las hojas otoñales formaban un dosel dorado sobre la parcela familiar. Coloqué las flores junto a la lápida de granito y me senté en el banco frente a ella. 6 meses, dije en voz baja. Ojalá pudieras ver lo que hemos logrado. La iniciativa educativa para los hijos de empleados ya comenzó. Los objetivos de sostenibilidad. Vamos por delante del calendario. El consejo aplaudió en la última reunión. ¿Puedes creerlo? El viento movió las hojas. Por un instante, creí oír su risa orgullosa. Leí tus notas, continué. Todos esos años observando, planeando. Viste algo en mí que nadie más vio. Ni siquiera yo, a veces. Pasé los dedos sobre su nombre grabado. Me enfadé al principio, ¿sabes? No por la herencia,
sino por el secreto. Todos esos años sintiéndome una extraña. Preguntándome si pertenecía a algún lugar. Podrías haberme dicho lo que planeabas. Sonreí con nostalgia. Pero tenías razón. Como siempre. Si lo hubiera sabido, habría cambiado todo. Tal vez habría intentado agradarte en vez de encontrar mi propio camino. Y ellos habrían encontrado cómo arruinarlo. La paz me envolvió como un abrazo suave. El viaje de la niña no deseada a la mujer que ahora lideraba una de las empresas más importantes del país, no había sido fácil. La herencia me dio poder. Pero Theo me había dado algo mucho más valioso mucho antes. Fe en mí misma. Y un modelo de integridad al que aspirar. No estoy dirigiendo la empresa por venganza, susurré. Pensé que lo querría, después de tantos años sintiéndome menos. Pero ese no es tu legado. Y no es quien quiero ser. Estoy construyendo algo que honre lo que creaste. Algo que perdure más allá de todos nosotros. Me puse de pie. Y sentí un calor que no venía del sol, sino de algo más profundo. La certeza de que Theo estaba allí. Orgulloso. El camino seguiría lleno de retos. La familia seguiría siendo la familia. Y el mundo empresarial no se detendría. Pero por primera vez en mi vida, no estaba sola. Al darme su legado material, Theo había confirmado lo que su amor me decía desde siempre. Que la familia no se define por la sangre, sino por la elección. Por las acciones. Por el amor constante. Llevaba toda la vida buscando un lugar al que pertenecer. Sin saber que Theo ya lo había creado para mí. No solo en su testamento, sino en su corazón. Mientras caminaba de regreso al coche, donde Ramón me esperaba en silencio, me sentí más liviana que nunca. La niña que nunca se sintió suficiente, que siempre fue tratada como no familia, ya no existía. En su lugar estaba una mujer que sabía exactamente quién era. Y dónde pertenecía. Me giré una última vez hacia la tumba. Gracias, susurré. Por todo. ¿Y tú qué harías si estuvieras en el lugar de Natalia? ¿Le darías una segunda oportunidad a algún familiar como hizo con Samuel? ¿O cortarías todo lazo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia de drama familiar y justicia poética te emocionó, dale like y suscríbete para más relatos donde el desvalido se alza. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que alguna vez se haya sentido fuera de lugar. Porque a veces, la vida da la vuelta justo cuando menos lo esperamos. Gracias por vernos. Y recuerda, la verdadera familia se define por el amor, no por la sangre.